Bienvenidos al podcast de Conexión Pineal. Es tiempo de recordar. Buenas noches, ¿cómo están? Aquí Juan Pablo Caivano de Conexión Pineal, como siempre estamos junto con Fede. Hola Fede, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos a un nuevo programa aquí por Mantra FM, donde estamos en Conexión Pineal siempre compartiendo información que nos ayuda a expandir la conciencia y especialmente compartiendo información sobre la glándula pineal, ¿no? Y en estos minutos traemos para este programa, Juanpa, una información vital, ¿no? Que es el comienzo y la terminación de esta experiencia de vida, de alguna manera. Y cómo todo eso está relacionado con esta pequeña glandulita de la que venimos hablando. Hola a todos los que se van sumando desde distintos lados, desde distintas ciudades. Y vamos a estar hablando como este pequeño puntito en el centro de la cabeza está relacionado con el comienzo de la vida y con el final de la vida. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que nos importa a nosotros, que es desde el punto de vista de la energía, aunque algún toque del punto de vista biológico, pero principalmente de lo que nos importa a nosotros, que es desde el punto de vista de la energía, cómo es el momento donde entramos en esta experiencia, donde elegimos este cuerpo, esta familia, este proceso, y también ese momento que vamos a tratar de desmitificar, que es ese momento en el que salimos, que a veces genera tanto miedo, ¿no? Correcto. Primero, comprendiendo algo vital, Juanpa, que como dijiste, somos más que este cuerpo físico. No es que no lo somos a este cuerpo físico, sino que somos más que el cuerpo físico, porque a veces caemos en ese dualismo que decís, no, bueno, yo no soy esto, en realidad esa energía entra en el cuerpo. Somos todo, ¿no? Somos esto, pero somos mucho más. Entonces, partiendo de ese punto de vista y comprendiendo que cuando ese cuerpo físico cumple una etapa, lo que entendemos como la muerte, es ese ser que soy continúa. Entonces, justamente es cuando se da esa llegada, que lo podríamos poner de una manera simple para entenderlo, esa llegada de la conciencia al cuerpo físico y cuando parte, ¿no? Porque obviamente somos lo mismo, pero llega un momento como que podemos decir, hay una separación, ¿no? Sin que durante estemos acá, como lo entiende alguien capaz más dualista, es decir, está separado del cuerpo del físico. No, es uno mismo, pero hay un momento que se genera esa unión y un momento que se genera como el dejar el cuerpo físico y que esa energía continúe. Obviamente, desde el punto de vista de la ciencia, está en plena etapa de investigación, que vamos a entenderlo desde lo que se entiende desde toda la concepción desde la energía, pero desde el punto de vista de la investigación científica está en plena etapa de investigación, investigando sobre esta hormona, la dimetiltriptamina, el famoso DMT, ¿no? Y cómo esto estaría relacionado. Primero hay grandes todavía búsquedas si esto es generado o no por la glándula pineal. Algunos, por supuesto, que dicen esto viene desde la glándula pineal, se genera inmediatamente desde el momento desde el momento que la cuarta, quinta semana de gestación es la primera aparición del DMT y también unos segundos antes de la muerte, pero y que esto está relacionado con la glándula pineal. Pero hay un momento donde la glándula pineal, uno de los primeros órganos que se forma, segrega una sustancia que permite la elevación de frecuencia, donde sería el momento de entrada, el momento donde ese ser que es mucho más que un proceso biológico toma contacto con el que va a ser su cuerpo biológico durante el tiempo que sea, ¿no? Exacto, y acá hay algo muy importante. El primero que empezó en estudios fuertes sobre la dimetiltriptamina, el DMT, fue Rick Strassman, donde hemos hablado en otros programas en nuestro canal de esto, y él hace una gran relación, porque él es el primero que empieza a plantear que proviene de la pineal, esta hormona, el DMT, que se ha comprobado en el 2012, tiempo después de que salió su libro, que está en los ratones. Entonces
se supone, se extrapola que dice, bueno, en los humanos también. Lo que pasa es que es tan rápido el proceso que se da en los humanos, que se da en realidad en todos, que para medirlo es complicado. Pero lo importante de esto es que él hace la relación. Dice, en el libro tibetano de los muertos, habla de que el ser entra al cuerpo físico a los 49 días y la glándula pineal se forma en el cuerpo a los 49 días. Entonces él dice, esa es la puerta de entrada. Lo dice un doctor que se basa en la ciencia, pero sin tener una comprobación científica al respecto, ¿no? Sino diciendo la correlación que hay entre esta glándula, diciendo que él produce, esa glándula produce el DMT, que produce esos efectos, esa elevación de frecuencia, como decís, y que está en correlación con lo que hablan los tibetanos de los 49 días de gestación, y que él dice es cuando se genera la glándula pineal, ahí es cuando se genera esa puerta de entrada de esa energía, y esa energía se une con el cuerpo físico. El DMT se considera que podría servir para formar el sistema inmunológico, para hacer ciertos procesos de formación del feto. Y realmente lo que genera es una gran elevación de frecuencia. Esto se detecta en esos 49 días y también momentos antes de la partida, lo que muchas veces y mucha gente conoce como la mejoría antes de la muerte, ¿no? Ese momento donde todos los parámetros están bajando de alguien que está hace tiempo en internado y de repente los parámetros empiezan a subir, empiezan a mejorar. A veces la familia se pone contenta, se está mejorando y los médicos con su experiencia dicen no es la mejoría antes de la partida, hasta puede recuperar en ese momento parte de la conciencia, hablar, comentarse, pero es porque está saliendo. Es el momento de entrada y salida que genera y se necesita un proceso de elevación de frecuencia. Desde el punto de vista correcto, obviamente en el momento que aparece la glándula pineal se genera la elevación de frecuencia, es cuando el ser ingresa al cuerpo, y para generar el proceso de salida en un proceso armónico, por supuesto estamos hablando, es también el punto correcto de salida es por la pineal, eso también genera un proceso de elevación de frecuencia. Y el que parte de manera más rápida o más esporádica, y bueno, obviamente ahí hay que ver cómo sale y qué grado de conciencia general. Estamos hablando del punto de entrada correcto para entrar, que no queda otro, y para salir en la total armonía se sale justamente por la pineal. Acá el gran tema es justamente desde un punto de vista espiritual, podríamos decirlo, hay diferentes corrientes que van compartiendo diferente información en cuándo es el tiempo que se da esta unión del cuerpo y la conciencia de alguna manera, ¿no? Como decíamos, los tibetanos hablan de 49 días, hay otras disciplinas que dicen que realmente eso se termina de hacer recién en el 8º mes, que la energía como que entra y sale del cuerpo físico y recién en el 8º mes queda clavado. Desde el punto de vista biológico tenemos una gran discusión, ¿no? Que la hemos visto en estos tiempos con lo que es pro vida, pro decisión, ¿no? De decir cuándo comienza la concepción, cuándo comienza la vida. Entonces, acá, más allá del tiempo que podamos asignar y las diferentes corrientes espirituales todas coinciden en que la puerta de entrada sería la glándula pineal, ¿no? Los budistas también hablan de que esa sería la puerta de entrada. Y la salida correcta también es por ahí, como bien decías. Se puede, el ser, esa energía se puede ir por varios lugares del cuerpo, obviamente, también por el centro cardíaco, que es una salida potente, sin que sea la salida la salida ideal, que es por esa glándula pineal. Eso no quiere decir que me estoy saliendo mal si salgo de otra manera, ni nada, pero quienes buscan en Oriente y en Occidente, quienes buscan lograr ese proceso de salida de una manera consciente, de una manera en alta frecuencia, lo que buscan es justamente alcanzar ese proceso donde su energía sea toda dirigida hacia la pineal para que la salida justamente sea por ese sector. Este centro, en el centro de la cabeza, conocido como el punto de contacto del cielo con la tierra, lo espiritual con lo humano, es justamente el lugar donde el ser ingresa
al cuerpo, que este ser que es mucho más que el cuerpo, este ser que es anterior al cuerpo, este ser que existe mucho antes de que exista su cuerpo y que va a existir después de que deje de existir la vida física en ese cuerpo, ingresa y la forma de salida correcta es por la pineal. Puede salir, como decías vos, por muchos lugares. Esto, la glándula pineal, cuando el proceso es medianamente armónico, va generando el proceso de salida con esa elevación de frecuencia que se produce justamente a través del DMT. Cuando se produce de una manera más interpretiva la salida, pues entonces, ¿por qué lugar sale? Todos los lugares son correctos, no es que haya un lugar que vaya a ser un gran problema por donde salir, pero sí claramente punto en el centro de la cabeza, que es el punto de unión, la puerta de entrada del mundo que en algunos lados podemos llamar espiritual, con el mundo físico, es el lugar donde el ser que somos nosotros, pero mucho más que nosotros, elige para entrar y claramente también elige para salir. Y esto, nuevamente, comprendiendo y entendiendo que estamos diciendo que realmente el ser original que somos, y este es el gran cambio de paradigma que tenemos que hacer, es infinito, que la experiencia que tenemos en este campo de frecuencia, en esta experiencia de vida, sí tiene un principio y tiene un fin, pero el ser original continúa. Por eso importa la entrada y la salida de eso, porque si pensamos que nada más todo comienza cuando nacemos y todo termina cuando morimos, no habría ninguna discusión al respecto, ¿no? No habría ningún problema por eso. Pero, como bien decía Juan al principio, la ciencia todavía sobre esto no tiene una decisión tomada. Las grandes corrientes espirituales tienen muchísimas información que hablan al respecto, se refieren todas a la pineal. El punto de vista es acá también qué te va resonando a vos, porque como buenos occidentales a veces buscamos esa confirmación científica de alguna manera y decimos, bueno, a ver qué dicen. Y la verdad no hay una decisión clara ni una manera de poder comprobarlo de por sí, porque de por sí ni siquiera está claro desde un punto de vista de la ciencia si la conciencia va más allá del cuerpo o no. Exactamente, y ahí se vuelve todo, por eso la ciencia se mantiene en este punto, es decir, el DMT probablemente vendría de la glándula pineal, es probable que venga de la glándula pineal, nos falta confirmar esto. Es verdad, como dice María, que a los 40 se empieza a crecer, bueno, es el momento donde se segregaría el DMT, la elevación de frecuencia, se empieza a desarrollar, justo coincide, como decía Rick Strassman, con el momento en que en el libro tibetano de la vida dicen que es el momento que la energía vital, no meternos en conceptos que complican el concepto alma, espíritu, sino donde la energía vital toma el cuerpo y que por ese mismo lugar es la puerta de salida que también está, y esto lo queremos decir para que quede claro, en el proceso de la ciencia está viéndose si todavía es que realmente se genera de ahí, si se genera en el momento, los 5 minutos antes de salir, eso se provoque la mejoría de la muerte, todo esto son procesos muy instantáneos que están generando todavía un gran campo de investigación. Hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que todavía falta muchos estudios para ver esto. Esto coincide con información desde el punto de la energía, información de distintas corrientes donde dicen esto es correcto, por ahí se entra, por ahí se sale. El proceso biológico sería solamente una correlación de ese proceso de elevación de frecuencia para que energía vital entre al cuerpo y continúe con su experiencia creativa. No termina nada, simplemente es un paso. Claro que esto es muy complicado para entender a alguien que le acaba de partir a alguien que está viendo que no lo puedo ver más, que no lo puedo comprender más. Claramente es muy complicado y está perfecto que así sea. Es parte del juego de la vida, pero estamos hablando de esa energía que no se destruye, que continúa en su proceso creativo. Y esto nos haría total sentido y tiene una total correlación con lo que hablábamos el programa pasado, Juanpa, que estábamos hablando de la glándula pineal a través de las distintas culturas, a través del tiempo, y donde decíamos que los aztecas mismos la llamaban el asiento del alma, que de ahí lo había tomado, entre comillas, nosotros decíamos, lo tomó Descartes, que había tenido contacto con los toltecas. Exacto. Algo muy interesante, o información de los toltecas, por lo menos, no necesariamente con la cultura en sí, sino con la información de ahí.
y donde él también llamaba a la glándula pineal como el asiento del alma. Y podemos decir que sería una confirmación, de alguna manera, otra de las coincidencias, entre comillas, con decir lo que dice el libro de Veterano de los Muertos. La información que tenían estas culturas ancestrales, lo que decía Descartes y de alguna manera lo que Rick Strassman empezó a establecer desde un punto de vista más científico, ¿no? Entonces decís, todo podría tener esa relación, esa información. Y de ahí, tanto que hablábamos en el programa pasado, de la simbología y la información que había a través de todas las culturas, por algo también lo había, ¿no? Porque era ese punto de conexión y era ese punto de entrada y de salida tan importante. Así que yo creo que van cerrando cada vez más las fichas y cada uno, obviamente, que vaya haciendo su investigación y vaya haciendo su estudio por lo que le va resonando, pero es fantástico cuando uno va descubriendo y diciendo todas las potencias que tiene el cuerpo y que a su vez distintas culturas hablaban de alguna manera de la misma información que teóricamente no estaban conectadas en esos tiempos, ¿no? Sí, teóricamente también ese es un tema que sí, claro, pero y veían este triángulo y aquí es importante que todos también coincidían que era un triángulo, era como un portal, era como un lugar de luz. Este es el famoso triángulo del ojo en el medio, el triángulo del ojo que todo lo ve. Este triángulo esto sería entre la pineal y la pituitaria, justamente por la forma y por la ubicación. Este lugar sería el punto de entrada, el Inti Chamani, donde Inti se amarraba al cuerpo y por donde entraba y salía esa energía vital que cada cultura le iba llamando de una forma distinta. Este punto era la gran antena, el gran permiso que mantiene a ese ser conectado con toda la divinidad, con todo lo superior en sí. Este punto que se acorta, se atrofia, se limita su conexión entre los 7 y los 10 años, donde es toda una maestría desde tiempos inmemoriales rehabilitar, reencender, reactivar esta conexión que por la misma vía en este campo de frecuencias, la gran mayoría de las personas acorta, limita. Desde el punto de vista biológico, la glándula pineal se atrofia, pero básicamente lo que está pasando es que se está cortando esta conexión, que es esta autopista de entrada y de salida, que también al mismo tiempo nos permite mantener toda la vinculación con esa potencia. Eso es un poco lo que en Conexión Pineal venimos haciendo casi 3 años, que tiene que ver con mantener ese, pero no para entrar y salir, porque ese fue claro, sino para poder mantener toda esa conexión que nos permite ir sabiendo todo esto, para que no tengas que quizá depender de todo lo que venga de afuera, y desde tus propias memorias, de tu propia convicción, ir recordando, no aprendiendo, recordando cómo es la entrada, cómo es la salida y cómo es todo este proceso tan maravilloso que llamamos vida, ¿no? Física, por lo menos. Exacto, y lo más hermoso de esto es que decís, y no termina de alguna manera toda esa energía, todo el ser original que soy. Y eso es algo que alguna vez lo profundizaremos más, a veces se complica en el tiempo que tenemos acá, porque es un tema muy profundo de entender, pero por algo que todos los seres que tenemos al lado pasan y eventualmente nosotros también pasamos, que es lo que entendemos como muerte, y comprender realmente que eso es una transición, es un proceso de transformación, nos da una gran libertad. Y entonces, por eso es bueno ir compartiendo esta información que aunque no la termine de entender y no me cierre del todo intelectualmente, la puedo sentir. La puedo sentir en mis memorias, la puedo sentir que diciendo, sí, me hace sentido, sé que por acá hay algo, y por eso le decimos, que eso vaya abriendo la curiosidad y por lo menos las ganas de querer investigar sobre esto, ¿no? Y empezar a trabajar en uno sobre esto. Y bueno, y se viene, hablando de todo esto, Juanpa, se viene un gran evento este fin de semana que viene fantástico para justamente todas las personas que quieran aprovechar en esta semana de vacaciones, que va a estar todo el país de vacaciones, coincide esta semana. Una activación de la glándula pineal en Capilla del Monte, donde vamos a estar los dos, donde solemos estar casi siempre
Juan Pablo por un lado, yo por el otro. Ahora hay una gran cantidad de instructores que se están preparando también, que van a estar por su lado, pero gran parte de ellos van a estar ahí en capilla también generando este proceso de encendido en uno y que de ahí se vaya iluminando todo el resto, ¿no? En, en una conjunción importante, va a haber muchos instructores en Argentina, todos los que puedan van a estar ahí, algunos van a venir desde el Uruguay también, para estar apoyando ese proceso en un momento muy especial, el comienzo del año en el país. El comienzo del año, ¿cómo el comienzo del año? Sí, sí, el comienzo del año en el hemisferio sur. Y en ese momento, pero esto como no era el 1 de agosto, no, 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 es justo ahora, después de la luna nueva. En este momento, generando el encendido para prepararnos en el gran tiempo en el que estamos, donde esta antena, este punto de entrada, este punto de salida, va a ser el que nos va a permitir mantener viva toda esta conexión. Pues todo esto lo vamos a estar viviendo este fin de semana en Capilla del Monte, ya en pocos días más está empezando a viajar desde el sur, desde el norte, desde distintos lados del país, los distintos instructores que nos vamos a estar juntando ahí. Además tiene un fin benéfico y además está al 50% del valor normal, cosa que es maravillosa. Todo esto junto en Capilla del Monte este 22 y 23. Los 2 días, no es un día. Los 2 días vamos a estar ahí y sumate, tiene el 50% del valor, tiene un momento especial, estamos en las vacaciones y va a haber una juntada de instructores como no se da en ningún otro seminario de todos los que hacemos en todos lados. Entonces creo que es el lugar y el momento para sumarte. No te escucho. No te escucho. Pues esperamos que se vayan sumando, compartan esta información. Si ustedes sienten que hay alguien que le puede llegar a interesar, que está en ese proceso de querer descubrirse, de querer saber algo más, que se hace preguntas como quién soy realmente, de dónde vengo, hacia dónde voy, compartan estos programas, vayan compartiendo esta información, que es la mejor manera de volverse como un embajador de buenas noticias en este momento, de información que nos puede ayudar a realmente generar procesos. Así que nos vemos el lunes que viene, donde vamos a compartir más información, más datos interesantes sobre este pequeño punto en el centro del cerebro. Nos vemos.